Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Jan Romero. Vengo de la Universidad Tres Culturas y bueno, el motivo de nuestra visita es sobre un proyecto que estamos realizando sobre el análisis de la inteligencia emocional a la hora de que un abogado hace su labor. Ok. No sé si podría usted contarnos un poco de lo que hace, su currículum. Claro. Mira, yo soy abogada especialista en materia fiscal y prevención del lavado de dinero. Mis áreas de trabajo es el derecho corporativo, el derecho fiscal y la prevención del lavado de dinero. Dentro de mi trayectoria se encuentra, fui jefa de departamento en el Servicio de Administración Tributaria en el área de contencioso de grandes contribuyentes. Asimismo, tengo una especialidad por la UNAM en Derecho Fiscal y soy egresada de la licenciatura por la UNAM. Y soy socia fundadora de BMN Abogados y soy empleada y, bueno, presto servicios profesionales más bien para Cassis Changatimados. Ok, mucho gusto. Entonces, mi compañera Tavo le va a realizar las preguntas. Ok, de acuerdo. Bien. ¿Cómo maneja el estrés y la presión en un momento crítico de un caso? ¿Y cómo cree que la inteligencia emocional le ayude en estos momentos? Bueno, el estrés creo que es algo que aprendes a manejar con base a la experiencia, porque pues, no es lo mismo que tú como recién egresado de una licenciatura te den un proyecto con término y con determinada estrategia y no sepas ni qué hacer, ¿no? A que ya tienes la práctica, ya tienes la experiencia, ya tienes desarrollado al menos los pasos a seguir. Cuando tú ya tienes, digamos, dominada un área, pues ya es más fácil tomar decisiones. No obstante, no hay pie que se sigan cometiendo errores, ¿no? O hay pie a equivocarse. La forma en que se trata de controlar esta cuestión para no sentirte culpable, que es básicamente lo que me preocupa, lo que me preguntan, sí, es no involucrarte personalmente. No tener un asunto de un tercero que lo tengas que considerar como personal, ¿vale? Simplemente pues es meramente trabajo. Uno como abogado, dentro de su ética, tiene que establecer un parámetro de ética, de moral, para realizar el mejor trabajo que se pueda hacia tu cliente o si eres servidor público hacia el Estado a quien le trabajas, ¿no? Ok, bien. Vamos con la pregunta 2, dice: ¿de qué manera considera que la empatía y la comprensión de las emociones de sus clientes pueden influir en un resultado? Mira, yo creo que la empatía meramente depende de la materia. Porque yo no puedo ser empático con mi materia que es prevención del lavado de dinero y materia fiscal cuando pues viene un evasor conmigo. Obviamente no puedo empatizar con él cuando dices, oye, ¿sabes qué? Es que defraudar el fisco con 20 millones de pesos, ¿no? Hoy estoy lavando dinero, ahí yo no puedo ser empática para nada. Simplemente yo le puedo armar una estrategia para ver si el golpe es menor. Pero yo considero que en materias como familiar, penal, civil, ahí sí es importante que un abogado se vista de empatía. ¿Por qué? Porque por lo generalmente, o sea, un principio que ustedes tienen que tener presente es que el cliente va a llegar a ustedes porque tiene un problema. Canta. Sin embargo, en materia civil, familiar y penal, estamos hablando de problemas personales, suprapersonales, ¿vale? Y en cambio, en materia fiscal, prevención del lavado de dinero corporativo, estás hablando de tu patrimonio, que quizás es muy importante también, pero no es, digamos, mi injerencia es meramente hacia el negocio, ¿vale? En cambio, las materias penal, familiar y civil es una cuestión más interpersonal, donde yo creo que la empatía sí es un elemento muy importante y tienes que tomarlo en cuenta al momento de platicar con el cliente, ¿no? Y respecto al momento de tomar una decisión, pues también, ¿no? Porque siempre tienes que ver la forma en beneficiar a tu cliente, siempre, ¿no? Ok. Bueno, la siguiente pregunta sería: ¿cómo maneja usted conflictos o desacuerdos con colegas o oponentes en un caso? Mira, los conflictos entre colegas, pues en realidad es un mito urbano, porque por lo general es muy difícil que entre colegas pues, nos peguemos. La mayor parte de los conflictos viene entre los clientes, entre, ay, fulanito me hizo tal, pero pues yo, por ejemplo, mi mejor amiga o mi socio puede estar defendiendo
a mi contraparte, pues yo por eso no le voy a dejar de hablar. O sea, pues hay que tener siempre presente que en el ámbito profesional hay que separar las cuestiones personales y las cuestiones profesionales, ¿vale? Porque eso también te determina pues el tipo de profesionista que llegas a ser al momento de ejecutar decisiones, porque no voy a anteponer mis principios personales o mis beneficios personales por a lo mejor un asunto, ¿no? O sea, yo soy profesional en este momento y pues digamos que mi principio fundamental es que el cliente se vaya al menos satisfecho, ¿vale? Sí. Bueno, la siguiente pregunta sería: ¿cómo evalúa usted la credibilidad y confiabilidad de un testigo o de un cliente? Bueno, mira, en estricto sentido, pues mira, a lo largo del derecho se ha estado modificando esta figura del testigo, ¿sale? ¿Por qué? Porque pues, la mayoría pues, quizá usaba de esa figura a efecto de pues, hacerle el chisme. Sin embargo, en la actualidad la legislación y también aquellos que ejecutan el derecho en los tribunales pues, ya son más exigentes respecto a ese tipo de pruebas. Cuando nos basamos en una prueba testimonial, pues sí, tenemos que asegurarnos que efectivamente no sea un testigo de oídas, ¿no? Como coloquialmente se le dice, sino que efectivamente a ese testigo le consten los hechos, quizá documentalmente, quizá porque el testigo efectivamente estuvo presente en el momento del acto. Hay que tener en cuenta que la prueba idónea para desvirtuar cualquier acto no necesariamente tiene que ser la testimonial, ¿vale? Sino que hay una inmensidad de pruebas, que entre ellas está la documental y la pericial, para poder desvirtuar o acreditar el hecho que te... Bueno, buenas tardes, licenciado. Mi nombre es Jonathan Iván Guerrero Romero. Soy estudiante de la UTC, de la carrera Derecho, en 4 cuatrimestre. Y bueno, realmente nuestro motivo por el cual venimos aquí fue para realizar una entrevista sobre el tema inteligencia emocional. Dentro del ámbito de su labor. Entonces, bueno, vamos a pasar a decirle las preguntas que nosotros realizamos. Claro que sí. Ok, pues. Bien. ¿Cómo maneja el estrés y la presión en momentos críticos de un caso y cómo cree que la inteligencia emocional le ayuda en estos momentos? Es una pregunta muy interesante. Creo que tiene que ver meramente con el saber cuáles son los alcances y cuál es tu capacidad. El conocimiento siempre te va a dar seguridad, entonces tienes que saber cuándo poder aceptar un problema y cuándo poder declinarlo o delegarlo en su caso. Hablando en concreto, considero que el estrés deriva de cuestiones que pudieras haber tenido el control y que decidiste alejarlos. Meramente hablo de experiencia. En este sentido, primero tienes que, desde lo particular, respirar profundo, soltar, estabilizarte un poco y saber cómo puedes resolverlo. Porque si te dejas llevar por la inestabilidad emocional, muchas veces te bloqueas y no puedes resolver de una manera adecuada o por lo menos más enfocada a un resultado favorable. ¿Sí? Ok, bueno, vamos con la pregunta. Sí, claro. ¿De qué manera considera que la empatía y la comprensión de las emociones de sus clientes pueden influir en el resultado de un caso? Hay que analizar el caso en concreto para partir de cuáles son las intenciones del cliente en este asunto. Y de ahí, a su vez, analizar cuáles son las probabilidades reales de éxito después de este análisis. Porque tienes que saber cuáles son las causas, cuáles son los motivos, circunstancias que pudieran haber derivado en este problema que tienes que resolver. Cuando ya tienes el problema, tienes que buscar la mejor solución con base en lo que te puede dar el cliente, porque muchas veces pueden esperar un resultado favorable, digamos un 100%, cuando tus alcances reales son 50 o 60%. No sé si quieres que o retomemos la pregunta, si es adecuado. No, sí. Bueno, la siguiente pregunta sería: ¿cómo maneja los conflictos o desacuerdos con colegas o oponentes en un caso? ¿Y qué estrategias de inteligencia emocional utiliza para ello?
Siempre hay que estar abierto al diálogo. Siempre se aprende algo nuevo diario siempre se aprende. Entonces, esto sí tiene que ser como regla considero que debería ser regla para la mayoría. No es quedarse estancado en una sola idea y decir yo tengo la verdad absoluta, hay que cotejarlo. Y precisamente cuando tienes una diferencia de opinión con otro colega, lo ideal es tomar las opiniones que tiene tu colega, analizarlas y saber que a lo mejor pueden modificar de forma favorable la opinión que tú tenías o el análisis que tú tenías para resolver un conflicto. Creo que es muy bueno, es muy importante tener esas diferencias porque se puede llegar a un mejor crecimiento. Digo, sin tener que estar golpeteando. Sí. Bueno, la siguiente sería, ¿cómo evaluar la credibilidad y confiabilidad de un testigo o un cliente? Con las pruebas de soporte, porque muchas veces te pueden decir ciertas verdades o verdades a medias que no son las reales y esto me acaba de pasar. Entonces es muy interesante cuando te dan una versión de lo que sucedió en algún asunto y cuando ya te llegan las pruebas y los elementos para poder desarrollar tu contestación, resulta que no, que toda la estructura que ya habías ideado, toda tu estrategia jurídica se cae porque un elemento que tú contemplabas resulta que ya se ve ejecutado. Entonces, creo que sí, es algo que muchos clientes no hacen, no te dicen la verdad completa, no te dan verdades reales, te lo maquillan de cierta manera que no queden como los que ellos tuvieron el error, cuando realmente sí tuvieron el error y lo que tienen que decirte es toda la verdad para que tú puedas estructurar de una manera adecuada. El ejemplo es que si tú tenías posibilidad con el análisis somero que hiciste de una verdad a medias que te dieron con un 80% de sentencia favorable, digamos, dentro del análisis, posteriormente cuando ya ves la realidad tangible, resulta que no, que incluso no te alcanza ni para un 30%. Entonces es muy complicado. Sí. Okay. ¿Sí? Sí. No sé, no me salgo, no estoy... Sí, está bien. Correcto. Okay. La última sería, ¿de qué manera crees que la inteligencia emocional puede influir en la toma de decisiones al hacer un caso? No, ser impulsivo no te lleva a nada. Ser impulsivo no te lleva a nada. Hacer berrinche, ya digo, llegamos a un punto de la carrera siendo profesionistas que no puedes darte el lujo. Sobre todo no debes de tomarlo personal. No me ha tocado porque yo no litigo materia familiar, sin embargo me comentan algunos colegas que en materia familiar sí se da. El que estén contrapunteando, incluso tomar de forma personal la defensa de alguno de sus representados. Entonces considero que nunca debe de ser personal. Sí debe de disfrutarse un resultado favorable y también si tienes un resultado favorable pues se perdió, pero diste tus mejores elementos, hiciste valer tus mejores conceptos para que pudieras obtener una sentencia favorable. Desafortunadamente no queda en nosotros el emitir la sentencia. Disfrutarla, aprender del error y avanzar. No podemos quedarnos en la idea de, es que lo perdí, soy muy tonto. No tenemos elementos, lo que decía en la pregunta pasada. Entonces, no hay que tomarlo personal, no hay que ser impulsivo, hay que platicar con los clientes y dejarlo bien claro. ¿Cuáles son las ideas, cuáles son las estrategias, cuáles son los elementos que podemos hacer valer? Y desde ahí. ¿Por qué? Porque entonces ya peloteamos, ya dejamos la oportunidad en el otro lado de la cancha porque nosotros ya dimos lo mejor que tenemos con lo mejor que nos dieron. ¿Sí? Sí. Ok. Bueno, sería Eso sí, todo de todo nuestro parte. Sí, le agradecemos mucho. Muchas gracias. Gracias. Y